El profesor nos decía que el bien jurídico es como el valor que está protegido por la ley, eso que tenemos todas las personas. ¿Y por qué crees que se protegieron bienes jurídicos como de los delitos informáticos? Porque con la aplicación de la tecnología, digamos que nuestros datos personales, muchas cosas privadas quedaron expuestas, entre otras cosas. O sea, si el mundo cambia, ¿deberían haber más bienes jurídicos o deben darse más bienes jurídicos? Yo creería que son los mismos bienes jurídicos. Lo que pasa es que se pueden ver afectados de formas diferentes con los avances tecnológicos. Porque, por ejemplo, mi privacidad, mi integridad, seguiría siendo el mismo, pero de una forma diferente. Lo que antes podía ser, no sé, un chisme, hoy en día con una foto, con un video. ¿Ok? Sí, tienes toda la razón. O sea, los bienes jurídicos que nosotros tenemos ya están establecidos, forman parte de esa naturaleza propia de la condición humana, de esos derechos fundamentales, y dependiendo cómo se va moviendo el tiempo, el mundo o la sociedad, pues estos también van evolucionando. Y es así como la tecnología introduce un gran avance al mundo que tenemos en estos momentos, pero asimismo conlleva que también se tenga que dar una salvaguarda de lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque es que un teléfono celular se volvió una extensión de la intimidad de la persona, un computador también se volvió parte de esa extensión y los dispositivos que en este momento fungen como dispositivos electrónicos, empezaron a crear algo establecido o llamado como seguridad informática. ¿Alguien sin leer ahí me puede decir qué es, entenderían por seguridad informática? Podríamos decir que es como la seguridad que se le da a las bases de datos. ¿Ok? Y solo las bases de datos. Profe, también podría ser la protección al uso de los medios tecnológicos. Otra forma de verlo. Sí, ¿Ok? como esa protección a la información. Entonces, entendemos que la información debe ser protegida. Y es muy raro porque siempre que se habla de protección, hablamos de protección de cosas tangibles, pero miren que acá estamos hablando de algo que no es tangible. Pues sí, uno tiene una USB y ahí guarda información, pero es que de la información que tenemos dentro de la USB como tal no es tangible, son datos. Para comprender el término seguridad informática, se debe contar con elementos conceptuales que fundamenten dicho término. Como primera medida, se debe entender qué es la información y qué papel desempeña en la actualidad. La información desde un punto de vista eminentemente técnico es un conjunto de datos que son transmitidos desde una fuente emisora hasta una fuente receptora, con un agente que le asigna un significado. En la actualidad, el tratamiento de la información en su gran mayoría se realiza por medios digitales que permiten una mejor manipulación para la obtención de esos resultados precisos. Resultados que impactan directamente en la estabilidad financiera administrativa de una determinada organización. Algo muy importante es que lo que antes se guardaba en papel o la información que se tenía en papel se convirtió en lo que la sentencia constitucional T414 de 1992 habló lo que era el dato. Es un elemento material susceptible de ser convertido en información cuando se inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que dicho dato adquiera sentido. En forma muy somera, se puede decir que en el sentido de última instancia lo producen una o varias mentes humanas y este sentido es un determinante en la acción social. Los modelos se plasman en forma de textos y mensajes que consisten en una serie de signos, algunos de los cuales llamaremos datos, organizados de acuerdo a sistemas de reglas o gramáticas. Entonces, tenemos como que ese núcleo, esa parte esencial
de lo que estamos conociendo, que con anterioridad les dije que es la seguridad informática, pues sería el dato. Esa génesis donde desprendemos todo lo que tiene que ver con la seguridad informática. Y asimismo, como recordamos o decimos que tiene que haber unos bienes jurídicos, los cuales se deben proteger, unos bienes que obviamente cuando se protegen, pues cogen ese carácter de jurídicos, pues se preguntan en la seguridad informática, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos bienes que deben protegerse, que van ligados a unos bienes jurídicos? Se habla de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, siempre que se hable de la seguridad informática o de los delitos contra de los delitos contra delitos informáticos o esa seguridad informática, pues se tiene que ver afectada la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información. ¿A qué valor creen ustedes que está ligado la confidencialidad? ¿A qué valor? ¿Como a la Sí, lealtad? ¿o a qué derecho fundamental? A la integridad. No, sería intimidad. Privacidad, ¿Intimidad? privacidad. Ok. Sí, pero viene un problema también algo complejo y es que no podemos decir que simplemente es el tema de la intimidad. ¿Por qué? Porque es que la confidencialidad no recoge solo la intimidad. ¿Y qué pasa si lo que es confidencial en ese momento son datos de mi empresa? ¿Eso tiene que ver con mi intimidad o tiene que ver con la confidencialidad que puede tener un negocio? Entonces, no podemos llevar la confidencialidad únicamente al escenario de la intimidad. Los pilares de la seguridad informática se fundamentan en 3 aspectos básicos. El primero es la confidencialidad, valor que cobra gran importancia entre una red de datos al mantener la información reservada únicamente a los usuarios autorizados para utilizarla, lo cual puede aclarar con un ejemplo de la vida cotidiana. Una persona es titular de una tarjeta de crédito. A esta tarjeta de crédito está ligada una contraseña para generar compras vía web. Esta clave solo la debe contener el titular de la cuenta, por lo cual dicha clave debe ser confidencial, secreta y privada. Entonces miren que, por ejemplo, ese principio nos está hablando acá del tema de la confidencialidad, ¿sí? Pero esa confidencialidad va ligada a esa reserva que se tiene de que no otras personas, sino solo el titular de la información pueda tener acceso a la misma. Ahora bien, ¿qué pasaría si se pierde la confidencialidad y dicha clave de nuestro titular de la cuenta la pudiera conocer un tercero? Fácilmente el titular estaría expuesto a compras pues, por terceros vía web. Un tercero generaría esas compras vía web y de esta manera opera que la protección de la confidencialidad se da a niveles como lo serían los corporativos y se distinguen diversos permisos dependiendo del usuario y el rol que desempeña dentro de la organización o dentro del colectivo. En otras palabras, un ejemplo sería un banco y los diferentes niveles de acceso. Entonces, a veces hay más personas que pueden llegar a tener esa información. Tenemos un gerente, acceso total a la información de banco y todas las sucursales, un gerente general, tenemos un gerente de oficina, acceso únicamente a la información registrada en la oficina, incluyendo la información de cada asesor comercial. Tenemos en ese momento también un asesor comercial y tenemos una persona de servicios generales. El asesor comercial, por ejemplo, sería la persona que les vende a ustedes la tarjeta de crédito, ¿sí? Esa persona puede tener acceso a la información en ese determinado momento. Esperen, regálame un segundo. Al otorgársele funciones y permisos a cada usuario, dependiendo de la labor dentro de la compañía, se puede establecer un tratamiento confidencial de la información.
El mismo sistema opera en cualquier organización para custodiar y cumplir con el primer pilar de la seguridad informática. Esto es basado en una herramienta de seguridad, tales como los programas que permiten que personas no autorizadas ingresen. Ahora, Pedro ingresa al banco y saca una tarjeta de crédito. 2 días después, y sin haberlo utilizado, se genera un cargo a su cuenta. ¿Por qué la primera persona a investigar si esto sucede sería la persona de oficio varios, que les mostré con anterioridad? ¿Por qué sería el primero el que deberíamos investigar? ¿Por qué creen ustedes que el primero a investigar sería el de oficio varios? Porque él no debe tener acceso a ningún tipo de información pues, financiera porque no hace parte de sus funciones. Pero si no tiene acceso a ninguna, ¿por qué lo investigaríamos de primero? Sin acceso a ningún tipo de información. La pregunta tiene una contradicción porque esta sería la persona que tendríamos que investigar de último porque él no tiene acceso a la información. Tendríamos que demostrar que de manera arbitraria él logró tener acceso a la información, pero en un primer momento no sería un sospechoso porque dentro de sus funciones él no tiene acceso o potestad de poder acceder a la información. Entonces, esa pregunta ahí tiene un error y es que él no podría ser la primera persona a investigar, tendría que ser casi que la última persona a investigar. ¿Quién sería la primera persona a investigar? El asesor. ¿Por qué el asesor comercial si el gerente de oficina y el gerente general también tienen esa información? Pero quien atiende, pero en mi caso yo soy asesora de banco. Uno es quien tiene toda la información del cliente. El gerente puede tener toda la información a nivel general, pero cuando uno entrega las tarjetas, cuando uno entrega la información de los productos, es uno quien tiene la información de primera mano. O quien ¿Ok? ayuda al cliente, por ejemplo, a asignar una clave, cosas así. Sí, específicamente tú serías la primera persona a la que investigarían porque eres quien de primera mano tiene acceso a esa información. Los demás la obtienen de forma residual una vez se suba la misma al sistema. ¿Y quiénes serían los que tendrían acceso a la información? Si ya te investigamos a ti, resulta que tú no eres, ¿a quién deberíamos investigar con posterioridad? Ahí ya sería el gerente de la oficina. De la seccional, ¿sí? Sí, señor. ¿Ok? Entonces, sabiendo cuáles son los roles, sabiendo cuáles son las funciones, quiénes tienen acceso a la información y que hay terceros que pueden llegar a tener acceso a esa información, pero deben custodiarla, podemos llegar a saber entonces a quiénes debemos investigar de primero y a quiénes no. Y eso se establece conforme lo hemos dicho en este momento, sabiendo los roles de las personas, quiénes tienen acceso a qué y quiénes no tienen acceso a qué. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la confidencialidad? ¿Alguien me puede ayudar leyendo el segundo pilar de los protocolos de la seguridad informática? El segundo pilar en los protocolos de seguridad informática es la integridad, que busca mantener todos los datos sin modificación alguna. Para ilustrar este concepto nuevamente, nos situamos en el escenario bancario. El gerente de un banco debe conocer al detalle toda la información de los estados actuales financieros de la organización, para de esta manera tomar decisiones que impactarán en el rumbo de la compañía, nuevas inversiones, generar nuevos productos, contrataciones, etcétera. Pero, ¿qué pasa si el gerente, al acceder a dicha información financiera por alguna manipulación fraudulenta, evidencia datos distintos a los reales? Puede hacer intervenciones de manera equivocada que generen pérdidas económicas para el negocio o genere nuevos productos bancarios que no tengan ningún impacto positivo para la rentabilidad del banco, llevándolo a una crisis financiera.
¿Ok? Entonces, no es solo que una persona pueda ingresar o no, sino es que esa información debe ser íntegra, ¿sí? Esa información debe tener un contenido completo. No puede estar fragmentada. No puede ser por partes o no puede ser inexacta. Tiene que ser la información que está. Porque entonces diríamos, una persona entra, varía esta información y entonces otra va y comete errores dependiendo de eso. Pues habría una violación porque él debía conservar esa información de manera íntegra, debía mantenerse tal cual debía estarse dada para que éste pudiera ejecutar las acciones que iba a llegar a cabo con esa información. Entonces, no solo sirve que sea confidencial, sino necesitamos que la misma sea íntegra. ¿Y quién me ayuda con el tercer pilar? La disponibilidad como tercer pilar de la seguridad informática hace posible que la información esté lista para ser consultada en cualquier momento que se requiera. De manera ilustrativa, un asesor comercial debe tener acceso en cualquier momento a las bases de data crédito para poder vender un crédito de consumo, ya que si un cliente llega solicitando un crédito de consumo, el asesor comercial no puede consultar dicho cliente en las bases de data crédito, pero aún así le otorga un crédito por determinado valor a ese cliente y resulta que dicho cliente está reportado por data crédito, el banco puede ser acreedor a sanciones por parte del ente regulador bancario. Sí, ¿de qué me sirve que la información esté guardada? ¿De qué me sirve que la información esté íntegra, pero no la puedo obtener? Entonces, la persona no ingresa mi información, la persona no modifica la información, pero la persona me bloquea el acceso a la información. Entonces, de nada me sirve si la información no está disponible para ser utilizada por mí. Ese sería el último pilar que tenemos en estos momentos en la seguridad informática. ¿Alguno de ustedes cree que nos falte un pilar o piensan que los pilares sobra alguno o piensan que los tres están bien enfocados conforme a la explicación que acabo de dar? ¿Alguien piensa que están completos? ¿Debe haber otro pilar? Bueno, delitos informáticos. Ahora sí vamos a llegar a establecer cuáles son los delitos informáticos. El mundo digital no está ajeno a problemas derivados del uso de herramientas informáticas que trajo consigo una evolución asociada a los delitos, cometidos de manera mucho más sutiles y tecnológicas de avanzadas. Individuos como Kevin, Nicolás, Ashley, Adrian o Cian, que utilizaron absolutamente todo su ingenio y su alto nivel intelectual para ejecutar conductas que vulneraron de forma fraudulenta diversos sistemas informáticos de grandes corporaciones alrededor del mundo como Nokia, bibliotecas y entre demás. Tanto así que se podría llegar a establecer que fueron hechos salidos casi que una novela de ciencia ficción por la forma en la que realizaron estas conductas. Lo que quiere decir que con el avance tecnológico, también y como ha sucedido desde el inicio de los tiempos, pues entre más cosas haya sobre las que se puedan cometer delitos, pues más delitos van a haber. Siendo así las cosas, conforme el mundo evoluciona y más bienes apropiables se pueden tener, pues más formas de apropiarse de los mismos van a haber, de personas que cometan tipos penales que tengan que ver con esa nueva creación de bienes. Asimismo, la información ha tenido en los últimos tiempos un valor grandísimo en lo que tiene que ver a que quien posee la información posee el poder. Recuerden ahorita en la compra de acciones o de divisas, cómo una persona puede manipular en un solo segundo la forma en la que se están moviendo en ese momento determinadas acciones. Así las cosas,
con esa gran revolución que se dio con la era tecnológica, la forma en cómo los nuevos operadores vinieron dándose, se identifica toda acción que se dé por vía informática y que tiene por objeto destruir ordenadores o medios electrónicos y redes de Internet. Eso sería como el objeto a proteger. Y yo les tengo una pregunta. En el objeto material, ¿cuál estaríamos hablando en este momento que podríamos entrar a decir se encuentran los ordenadores, los medios electrónicos y las redes de Internet? ¿Cuál sería el objeto donde podríamos encasillar esto? ¿Sería un objeto material qué? Real. Sería un objeto material real. Pedro Pavón expone que es aquel instrumento por el uso del computador que no alcanza a ser reprimido por los tipos penales tradicionales y como definición genérica dada por la Organización para la Corporación del Desarrollo Económico, lo que nos enmarca que debamos llegar a hacer un ajuste en cuanto a lo que tenga que ver con los tipos penales informáticos. Entonces, cuando el Código Penal se quedó corto en cuanto a la tipificación de acciones que tenían que ver con delitos que se realizaban bajo una base informática, pues se establece que los tipos penales del código que ya teníamos deben ampliarse, porque no simplemente podríamos estar con un hurto, sino que ese hurto cuando se dé con redes informáticas, pues tiene unas condiciones muy diferentes a lo que podría llegar a establecerse en un hurto que se cometa sobre un bien mueble. Así las cosas, se crea una nueva decodificación y se da una clasificación de los delitos informáticos en el código. Esto fue en Budapest en 2001. Obviamente acá se habla de 5, pero pues como es Colombia, acá tuvieron que crear muchos delitos porque acá piensan que entre más delitos se crean, mejor. Pero con esos mismos 5 podía llegar a establecerse cualquier conducta punible que se hubiera cometido en el marco de una red informática. Y se clasificaron como acceso ilícito a un sistema. ¿Cuál creen que es el principio o el pilar que se está vulnerando acá? Sigo que hay un acceso ilícito a una red informática. ¿Cuál será el principio que se está violando? Confidencialidad. Ok. Si hay una interceptación ilícita de datos informáticos, ¿cuál se está violando? La privacidad. No, porque eso podría estar dentro de la confidencialidad y los pilares no tenemos como tal intimidad o esa privacidad. La integridad. Sí, podrían verse afectados varios porque puede haber una interceptación ilícita para que no sea integral o puede haber una interceptación ilícita para violar esa confidencialidad. Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático Disponibilidad. y abuso de un dispositivo que facilite la comisión de delitos. Puede ser integridad también, profe. Sí, pueden confluir en alguno de estos varios tipos. No tiene que ser sesgado a que solo uno. Entonces, estos delitos pueden atacar los 3 pilares que serían confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con la creación del mundo informático, se creó también una clasificación de los seres que cometen la conducta punible. Profe, qué pena, ¿puede regresarse a la diapositiva anterior? ¿Sí, señora? Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, profe, ya, gracias.
Bueno, ¿alguien sabe lo que son los hackers? Sí, profe, son los que, es que la misma palabra, ¿no? No habla de hackear, son los que interfieren en cualquier sistema informático, pueden acceder, violan todos los protocolos de seguridad con su conocimiento. Ok, ¿y todo hacker es malo? No necesariamente porque, bueno, eh, si no estoy mal, dentro del ejército y todo también tiene hackers. O sea, Depende de ¿pueden las haber hacker funciones. buenos y hacker malos? Pues que yo tenga entendido, sí, porque la idea de un hacker en sí es como detectar fallos en sistemas de seguridad. No necesariamente puede ser para la comisión de un delito. Entonces, dentro de lo que tú me has mencionado en este momento, efectivamente tenemos una clasificación de dos tipos de hacker. Un hacker que podríamos decir de sombrero blanco. Este tipo de hacker es un programador experto orientado a flanquear la seguridad de un sistema informático para evidenciar fisuras en determinada red. En términos mucho más entendibles, cumple la finalidad de ese trabajo investigativo en el cual acerca el abogado de una manera sencilla a cada término y concepto. Puede decir que el hacker de sombrero blanco es aquella persona que trabaja para determinada compañía en la parte de sistemas y seguridad informática con la finalidad de realizar diferentes procesos de ejecución para probar el nivel de seguridad de la red por medio de ataques informáticos a su seguridad, que permitan al final detectar las debilidades de la seguridad informática de dicha red y de esta manera solucionar esta brecha de seguridad. También tiene como valor la filosofía sobre conceptos de libertad de la información sin ningún tipo de restricción para generar un avance más rápido y pleno en la sociedad. Entonces, este hacker, aunque sabe cómo ingresar a una red y puede hacerlo, su don o su facultad la utiliza para solucionarle el problema a esa empresa y decirle, mire, es vulnerable por acá. Esta persona lo que busca es hacer más segura determinado sistema informático. Y un hacker de sombrero negro efectivamente no realiza eso, sino lo que busca es también ingresar de manera clandestina, de manera fraudulenta, para poder obtener un provecho de ese ingreso. ¿Alguien que sepa inglés me puede decir cómo se pronuncia esto? No sé cómo se dirá, pricker. Sí, profe. Okay. Dicho concepto surgió de la llegada de la tecnología celular y este grupo de particular, a través de su nivel intelectual, puede interceptar o generar llamadas de teléfonos celulares sin que el titular de dicho teléfono se percate. Entonces, acá en Colombia tenemos muchas personas de esas porque se la pasan chuzando llamadas a todo el mundo. Creo que alguien tiene abierto el audio. Bueno, ¿esto cómo se pronunciaría? Lammers. Lammers. Son aquellos individuos que por falta de conocimientos y habilidad no pueden vulnerar determinado sistema informático, por lo cual acuden a las herramientas creadas por los hackers para poder cumplir con sus objetivos. La mayoría de personas que tratan de romper la seguridad son considerados lammers, ya que sus ataques se fundamentan en las herramientas de otras personas. Una pregunta. Si yo veo que una persona vulneró un sistema informático, pero me doy cuenta que entra dentro de esta categoría, ¿qué me está diciendo? ¿Ya? ¿Lo cojo a él, lo condeno y se acabó? ¿O hay algo más que me está diciendo? En el sentido de que de pronto hay alguien más detrás de la comisión de ese delito.
Ok, en la razón a que sí o sí debe haber un hacker que es quien suministró la herramienta para que éste pudiera ejecutar la conducta. Entonces tendríamos otra persona a la cual llegar o investigar dentro de la actuación. Hay otro de estos que sería los gurús bucaneros y Newtby, creo que pronuncia así. ¿Alguien me puede ayudar con el último? Los gurús son aquellas personas que ostentan una vasta experiencia en conocimientos de hacking y pasan sus conocimientos a una nueva generación. Entonces son como los maestros de los hackers. Los bucaneros, los individuos considerados como bucaneros son aquellos individuos encargados de vender los datos obtenidos del proceso ejecutado de romper la seguridad. Entonces son como los intermediarios. Y Newtby, no se pronuncia así, esta expresión se refiere al tipo de persona que baja contenido a internet haciendo hacking, además de leer tutoriales, foros, artículos que puedan llevarlo a cometer un delito informático. No obstante, muy pocas veces tienen resultados por la falta de conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, es la ley 1273 del 2009 la que protege el bien jurídico concerniente a la información y a los datos, como anteriormente ya se había mencionado, y que a lo largo de su articulado se pueden evidenciar los sujetos involucrados en la comisión de un delito, teniendo y determinando al sujeto pasivo y al sujeto activo en dicha ley como indeterminado singular, es decir, la persona que participó en el hecho objeto del delito. Y se crearon los siguientes artículos dentro del Código Penal: 269A al 269J, que incorpora el que sin autorización. ¿Cuál de los pilares creen que se esté protegiendo en este momento? La confidencialidad. ¿Ok? El que sin estar facultado. Igualmente puede ser la confidencialidad. ¿Ok? Miren que acá tenemos un problema, y es que cuando inicia con el que y nos habla de esto, casi que en todos vamos a decir es la confidencialidad, porque nos falta el verbo rector de cada artículo para lograr establecer cuál de los tres pilares es el que se está afectando. Entonces vamos a iniciar con cada uno de estos. Primero que todo, al hablarse de él, que en todos los artículos tenemos que todo sujeto activo dentro de estas conductas va a ser indeterminado o no calificado. No hay una condición especial. De igual manera, hay un señalamiento y análisis en cuanto al sujeto pasivo. El sujeto pasivo es quien sufre la consecuencia del acto delictivo y quien ostenta la titularidad del bien jurídico, o sea, de la información. Que en este caso, el legislador en la ley objeto de estudio de la protección de la información y de los datos se puede indicar que de igual manera está consagrado como indeterminado, ya que no exige ninguna condición. Entonces, en todos los tipos penales informáticos, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo son indeterminados o no calificados. Entonces, cualquier persona puede cometer la conducta o cualquier persona puede sufrir la conducta. Para estos delitos hay una serie de verbos rectores: acceder, impedir, interceptar, destruir, borrar, alterar, traficar, vender, extraer, producir, compilar, divulgar, programar. Y se distribuyen así. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático, protegido o no con medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en prisión de tanto a tanto. El sujeto activo
debe conocer, además de querer realizar la conducta dirigida a acceder a un sistema informático y posteriormente mantenerse en contra de la voluntad del titular del bien jurídico tutelado en dicho sistema informático. En la clasificación de dicho artículo se evidencia un tipo penal de mera conducta, tipo de peligro, tipo de conducta instantánea y pluriofensiva. Entonces, yo tengo una pregunta. Si voy a un internet, dejo el internet abierto y una persona se mantiene en este o ingresa, ¿él está incurriendo en este tipo penal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues depende, porque ahí decía que si se mantiene, si ya está abierto y él lo cierra, pues no, pero diría yo, ¿no? Pero si él se mantiene, pese a que ve que es una sesión de otra persona y se mantiene y no cierra la sesión, ahí incurriría en el tipo penal. Ok. Incurre en el tipo penal, listo. El problema es, ¿se está manteniendo en contra de la voluntad del titular? ¿Sí o no? Yo diría que no, porque muy seguramente hasta que no haga algo que lo perjudique, no se puede ni siquiera enterar de que le están revisando. Bueno, pero espera, porque tú me estás planteando algo que es perjudicar. O sea, que si yo entro a tu celular y tienes una serie de fotos donde estás desnuda y las veo, simplemente las veo y me salgo, entonces como no hay un perjuicio o algo que te perjudicó, sino simplemente vi y me salí, no estaríamos dentro del tipo penal. ¿Sí es así? Sí, yo sigo insistiendo en que hasta ahí creería que no. Profe, yo creo que ahí se incurriría en el tipo penal porque dice que es de mera conducta y nada más con usted acceder al celular de ella pues sin permiso, estaría incurriendo en el tipo penal. Esa respuesta está como de parcial final, porque tienes completísimamente la razón. Y siempre que les preguntaba lo que era un delito de resultado y de mera conducta, ustedes no tenían ni idea, pero tú me acabas de responder bien. Claro, el tipo penal es de mera conducta. Me mantuve. No importa lo que pasó. Lo mismo como si yo sacara un arma. No importa si le disparé a nadie, si la mostré ni nada. La llevaba en la cintura, sin permiso. Se acabó. Muy bien, Gabriela. Creo que me siento orgulloso después de una respuesta de esa. Espero que se mantengan así en el parcial final. Pero efectivamente, el tipo penal es de mera conducta. Gran problema. No me importa qué hizo dentro de la cuenta. Se mantuvo dentro de la cuenta. Y ya, eso es lo único que importa. Ahora viene un dilema grandísimo. ¿Estaba en contra de mi voluntad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que yo nunca le he dicho sálgase. ¿Cómo resolvemos ese problema de si se mantuvo o no en contra de mi voluntad? Gabriela, tú dejas tu Facebook abierto, yo me meto, ¿yo cómo sé si estoy en contra de tu voluntad o no? Pues, profe, desde que yo no manifieste mi voluntad expresa que quiero que usted esté dentro de mi Facebook, pues yo creo que se sobreentiende que no quiero porque es algo personal, hace parte como de mi intimidad. ¿Ustedes ya están viendo derecho constitucional o algo? Sí, profe, lo vimos el semestre pasado.
Están hoy a nivel pro. Efectivamente, la voluntad se expresa, no porque ella no me ha dicho que debo salirme, entonces entiendo que no me ha dicho que no quiere. No, la voluntad debo manifestarla, ¿sí? Debe haber una manifestación de voluntad. Pero ojo, porque puede haber un ejemplo muy similar. Gabriela, ¿qué pasa si nosotros dos, por ejemplo, tenemos una relación y yo te permití a ti entrar a mis cuentas de Facebook? Y yo te digo, listo, puede entrar a Facebook. Y luego digo, la denuncio porque ella se mantuvo en mis cuentas de Facebook y ayer se me chispoteó y ya no quería que estuviera ahí. ¿Qué opinamos de ese ejemplo? Profe, pues yo creería que ahí ya no incurriría en el tipo penal porque pues sí se mantiene, pero con la voluntad del titular. Entonces, pues creo que ahí ya pues en mi opinión no incurriría en el tipo penal. Ok. El problema es que, sí, como tú lo dices, ya di mi voluntad para que incurra en el tipo penal de mantenerse. Ahí sí debo decirle que ya no mantengo esa voluntad y debo informárselo porque él no es adivino de saber cuándo la retiro o cuándo no. Entonces, bajo ese concepto, si di mi voluntad y la persona decide mantenerse, debo dejarle muy claro que es mi deseo que ya no se mantenga ahí, para que él pueda incurrir en el tipo penal. Si no, no incurre en el tipo penal. Profe, tengo una pregunta. Entonces, ¿la voluntad se da como hasta que yo diga que no? ¿O se tiene que dar cada vez que la persona, digamos, quiere ingresar, por ejemplo, a Facebook? ¿O se sobreentiende que una vez dada ya está como para siempre hasta que yo diga expresamente que no? Depende, Gabriela. Eso es como los poderes. Si yo te digo a ti, puedes ingresar a mi Facebook y lo dejo de esa manera abierta, se sobreentiende que es en el tiempo y debo retirarse. Si yo te digo a ti, por favor, ingresa a mi Facebook, manda estos chat y ciérralo, se sobreentiende que es, perdón, que es para la acción que en ese momento te encomendé y para los días que está. Entonces, depende cómo se haya expresado la voluntad. No podemos llegar a sesgarla, que es indefinida en el tiempo o que tiene un tiempo, porque depende de la forma en la que esa voluntad se haya expresado. Si yo te digo a ti, Gabriela, soy famoso, muéveme en mis redes sociales, pues se sobreentiende que va a ser mientras estés trabajando conmigo. En el momento en el que yo te diga, Gabriela, no trabajas más conmigo y tú te mantienes, me va a decir, pero es que él nunca me dijo que me saliera. No, pero es que mi voluntad era para que usted trabajara conmigo manejando mis redes. En el momento en el que la despedí, usted debía entender que ya no era voluntad mía que la siguiera manejando. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe, gracias. Listo. En el artículo anterior se desprenden dos posibles maneras de acceder de forma abusiva a un sistema informático. Cuando el sujeto que ejecuta el acceso haya sido legítimamente autorizado para ingresar en el sistema, pero se mantiene en contra de la voluntad del propietario de su administración. Segundo caso, el sujeto accede al sistema informático y en ningún momento fue autorizado para acceder. Acá viene un problema en el ejemplo que les puse con anterioridad. Porque si bien hacemos este análisis, yo los estuve o hice una mala precisión, en el caso del chat sería acceder. En el caso del chat del internet sería o manejamos el verbo acceder, porque el sujeto lo hizo sin autorización, está accediendo, así lo haya dejado abierto. Cuando media autorización y se mantiene, es el caso del B, que sería mantener. Entonces, corrijo esa parte. En ese caso, el Internet sería acceder porque no media autorización. Por lo anterior, es indispensable traer el concepto de Flores Prada, el cual aterriza de manera simple, pero completa el concepto de sistema informático, indicando, comprende tanto objetos materiales como actividades técnicas y protocolos que permiten la tecnología digital. Se denota como sujeto pasivo aquella persona natural o jurídica titular del sistema informático. Es importante resaltar otro concepto generado por el Convenio de Ciberdelincuencia. Todo dispositivo aislado, conjunto de dispositivos interconectados unidos que aseguren
en ejecución de un programa el tratamiento automatizado de datos. Se entiende como sistema informático. Entonces, es todo el conjunto. ¿Sí? Es todo lo que se comprende con ese sistema, toda la interconexión que tenga ese sistema. El profesor Favón señala que el verbo acceder del artículo 269A debemos entenderlo en el campo informático, lo que se determina como 3 tipos de acceso: aleatorio, directo y remoto. El acceso aleatorio como medio para obtener información de manera directa al obtenerla de una memoria. El acceso directo a la información contenida en una memoria externa. El acceso remoto producido por el efecto físico de estar alejado geográficamente de un lugar donde está contenida la información. Entonces, no podríamos llegar a decir que ustedes dejan su celular y yo lo hackeo desde una parte lejana. Pero como yo no estoy obteniendo la información de este dispositivo, entonces no hay violación o no hay infracción de ese tipo penal. Claro que sí la hay, porque estoy accediendo, y una de esas formas que establece el profesor Pavón es que puede darse de manera remota a través de otro dispositivo. Y aún así se está accediendo a ese dispositivo. Porque hay que entender dos cosas. Una cosa es el dispositivo y el acceso al dispositivo, y otra cosa es el acceso a la información que tiene el dispositivo. Si yo ingresara al celular, por ejemplo, de Margie, y mi fin es borrar toda la información que tiene Margie dentro de su celular, ¿yo incurriría en este tipo penal? Toda vez que no estoy vulnerando información alguna, sino lo que hago es borrarla. Y por el tema de acceder. Claro, los tipos penales contra la seguridad informática pueden estar todos. ¿Y tuve que acceder para eso? Sí. ¿Accedí? Sí. Un tipo en el que, o un momento en el que no se podía dar el de acceder, es que tú, Jessica, me des permiso de acceder a tu celular, no me digas que me salga o no me has quitado la autorización, pero usted me dice acceda para que por favor me mande este mensaje. Y yo accedo es para borrar toda tu información. Yo accedí con permiso, me mantuve, tú nunca me dijiste salte, pero realizo una acción diferente. Ese borrado de datos pues incurrirá en otro tipo penal, pero acá no podría castigárseme con la falta del 269A porque el acceso fue con permiso. Ejecuto otra acción de la que tú me diste permiso, pero el acceso tenía permiso. En referencia al objeto material del artículo, se entiende por aquello dispositivo electrónico con capacidad para mantener guardada la información de manera ya ordenada, como lo son las memorias ROM y las memorias RAM. Las ROM son memorias de solo lectura donde se almacenan por lo general archivos fundamentales que permiten el funcionamiento de los sistemas operativos como Windows o Linux. Mientras que la memoria RAM asegura el rendimiento y la velocidad de los equipos y lo que se comportan estos. Adicional a lo anteriormente señalado, la norma también hace referencia a aquellos dispositivos claves en el funcionamiento, procesamiento y organización de una red, como lo sería un servidor, un firewall, ¿cómo es que lee eso? O un modem. Pregunta. Espérenme, ¿quiénes están conectados? Pregunta, pero por favor me la responden las mujeres. Los hombres no pueden responder esto. ¿Qué pasa si yo como fiscal digo que Jessica accedió a la memoria RAM de mi celular y obtuvo fotos donde me encontraba desnudo y se hizo de esas fotografías? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de ese hecho que les estoy diciendo? ¿Se incurre en el tipo penal? ¿No se incurre en el tipo penal?
¿Alguien? Jessica, ¿sabes? Gabriela, Margie, Mayerly. Profesor, Señora. yo creo que debería incurrir en tipo penal porque, pues, según la Constitución, la ley es para todos por igual. Entonces, o sea, en mi opinión, yo creo que sí debería incurrir en tipo penal porque está haciendo algo que no debería. Ok. Ahora sí, los hombres, respóndanme en esa pregunta. No hay nadie acá que juegue videojuegos, valga la redundancia, en el computador. Yo, le iba, ¿Quién? yo me iba por el lado, profe, de que usted dijo memoria RAM. No sé, ¿en la RAM se puede almacenar fotos? No, gracias, Jessica. La RAM es una capacidad que se tiene para asegurar el rendimiento y la velocidad. Uno le mete RAM al computador es para que los juegos no empiecen a quedarse quietos así, lento, lento. No, la RAM es lo que mueve o agiliza el computador. Entonces, bajo ese concepto, la RAM o cuando el fiscal haga esa o establezca eso, pues nosotros diríamos, hay un error en la terminología porque es que la RAM no almacena eso. ¿Y por qué voy a este ejemplo? Lo hago de esa forma porque es que, por ejemplo, mi hermanito tiene 13 años, mi hermanito se la pasa jugando y cuando yo estaba, pues lo que uno se la pasa haciendo como de pelado adolescente, más en los hombres, es ponerse a jugar. Y lo que uno pregunta es cuánta RAM tiene, cuánta tarjeta de video. Leslie, dime. Profe, no es nada así. Es que la verdad yo también estaba pensando lo de Jessica porque pues en la RAM no se guardan imágenes, pero usted me confundió al decir que los hombres no respondieron. ¿Los qué? Que los hombres no respondieran, que solo las mujeres. Entonces, cuando David respondió, yo dije, bueno, tal vez es por ese lado, pero yo también estaba pensando lo de la RAM, pero no sé por qué dijo usted eso de que los hombres no, solo las mujeres respondieron. No, no, no. Lo que pasa es que es algo de que uno tiene de pronto más tendencia a los videojuegos que de pronto las mujeres. No estoy diciendo que no haya mujeres que no jueguen o no tengan videojuegos, pero uno de Profe, yo la hombre, verdad sí juego, pero no le escuché bien la pregunta. Yo solamente escuché eso, el ejemplo, pero no escuché ni RAM, ni ROM, ni nada. ok. No, 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 está bien. Simplemente a veces lo pongo así porque es que en el año y medio que llevo en IPREP, siempre que pregunto un hombre una vez, es que la RAN no guarda nada, no guarda nada. Porque nosotros, o sea, no sé, a mí siempre me ha gustado como mucho jugar. No digo que no, las mujeres también, pero siempre como que divido la pregunta así para que podamos mirar. Eso pasa con todas las personas mayores, ¿sí? Por ejemplo, si hay una persona mayor de 40 o 50 años, la probabilidad de que responda a esta pregunta es menor de que la que ejecutara o de la que hice en este momento. Entonces no es algo como mujeres acá, hombres acá, no, sino es porcentaje y probabilidad. Vaya, pregúntele a alguien mayor de 60 años si sabe lo que es RAN o RON y el porcentaje que van a decir de sí o no va a ser mucho inferior, va a ser inferior, muy pequeño al porcentaje que ahorita estamos manejando. Entonces, se maneja sobre esas escalas, ¿sí? Por eso es importante que el fiscal que maneje los delitos informáticos pues tenga conocimientos de esto. Obviamente una persona de 60 años o 55, 60 puede tener vastos conocimientos en esto, pero el porcentaje va a ser menor, ¿sí? En cuanto a las personas que ya tienen eso. ¿Por qué? Porque pues yo no nací con la tecnología, pero sí dentro de mi adolescencia empezó a llegar, entonces empecé a manejar el tema de la tecnología, pero las personas que tengan ya entre 50 y 60 años, la tecnología no fue parte de su crecimiento, no fue parte de su adolescencia y llegaron a ser adultos donde apenas empezó a iniciarse. Por eso el desconocimiento es un poco mayor. Acá hay otros. ¿Alguien me puede decir cómo es que pronuncia esta palabra? ¿Es firewall?
¿Sí? ¿Alguien me ayuda? Sí, Sí, señor. profe, firewall. Ok. O denominado cortafuegos es un dispositivo clave de una red de cómputo, puesto que es la primera línea de defensa en ataque informático, pues bloquea el acceso no autorizado y controla el tráfico que sale y entra a determinada red por medio de una configuración de reglas. En su gran mayoría son construidos sobre la plataforma Linux debido a ser un software libre. Linux es un sistema operativo que, para mayor comprensión, explicaré el concepto sobre este término. Es un programa por el cual se interactúa con una computadora, como el Windows, o en el caso de los celulares, la pantalla táctil de Android. El módem, pues ustedes ya lo conocen, se ha clasificado considerablemente como proveedor de servicio de Internet. Utiliza estos dispositivos en la instalación de los servicios para el hogar. El ingrediente normativo se enfoca en cuanto al dueño del sistema informático, no fija ningún tipo de término o restricción, ni señalamiento en el tiempo o finalidad en el cual alguna persona podrá acceder al sistema informático. La conducta es típica si el usuario que en un principio fue autorizado para ingresar al sistema se mantiene dentro del mismo, sobrepasando los límites de quien autorizó el ingreso, quien deberá expresar de manera inequívoca su decisión de retirar el acceso al sujeto en cuestión. ¿Sí ve lo que les decía? Si le doy permiso, luego no puedo decir, es que ayer ya no quería darle permiso. No, debe haber una manifestación clara e inequívoca de su decisión de retirar el acceso al sujeto en cuestión. La conducta típica del artículo 269A, que es el que acabamos de ver, acceder o mantenerse, puede concurrir con lo contenido en el artículo 269A sobre daño informático. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que borraba toda la información? Ya que el sujeto que trata de vulnerar el bien jurídico tutelado de la protección a la información ingresa de manera abusiva a un sistema para posteriormente destruir, dañar o borrar datos informáticos. Entonces pueden concurrir más de un tipo penal. De igual manera, se expuso la concurrencia con el 269D, también puede darse 269E, uso de software malicioso, o con el 269S, violación de datos personales, o con el 269B, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicación. Obstaculización ilegítima de sistema informático de red de comunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida o obstaculice el funcionamiento o acceso normal al sistema informático o a los datos informáticos allí contenidos o una red de comunicación, incurrirá en penas de prisión de 48 a 96 meses. ¿Cuál sería el pilar del sistema informático que se borra acá? Avi, ¿dejaste la mano levantada o vas a opinar algo? No, profe, tenía una duda. Señora. Profesor, es que usted está diciendo que eso de la red social, que si yo doy permiso y eso, pero, por ejemplo, digamos, mi mamá se mete a mi Facebook, me revisa conversaciones, me revisa las fotos, me revisa contactos, todo. ¿Eso está mal? ¿O por el hecho de ser mi mamá? O No. pues otra persona. ¿Tú cuántos años tienes? No, mi mamá. Yo tengo 18, pero no, o sea, no es conmigo, sino un ejemplo. No, solo lo pregunto para eso. Obviamente no es un ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando hay 17, 16, 15 años, recuerda que hay una potestad de los padres a poder, pues, tener como ese control sobre los hijos, más entendiendo que Internet es peligroso. Pero ya con 18 años, ni tu madre ni nadie podría ingresar a tu celular sin tu permiso. O sea, ella estaría incurriendo en un tipo penal. Lo que sucede es que hemos normalizado mucho esa conducta, como que mi novia pueda tener acceso, tal persona tenga acceso, entonces se ha vuelto muy normal, pero obviamente si tu mamá ejecuta esa conducta estaría incurriendo en un tipo penal, y si tú puedes demostrar que ella ingresó de esa manera a tu celular o a tus redes, ella estaría incurriendo en un delito, ¿sí? Que es este tipo penal informático. Hay que entender que este aparatico, que ya es un ordenador, que este computador que es un ordenador, se convirtieron en parte de nuestra intimidad, ¿sí? Entrar al celular es como entrar al baño de las niñas o de los niños en el colegio mientras estaban cambiando, es lo mismo, ¿sí?
podemos llegar a equipararlo de esa forma. Esto forma parte de nuestra intimidad. Entonces, no hay ninguna razón para que se pueda acceder. Lo diferente cuando son menores, pues se sospecha que el menor le está hablando a alguien por internet, lo invita a salir, cosas de esas, pues obviamente tú como padre tienes un deber de tutela y lo podrías hacer. ¿Sí me hago entender, Avi? Sí, sí, señor, muchas gracias. ¿Qué pilar se estaría afectando con este delito, con este artículo? Disponibilidad. Sí. Está muy fácil el tema de los delitos informáticos. Les va a ir muy bien en el último parcial porque están volando hoy. Pregunta, ¿el sujeto activo es indeterminado? Sí, es indeterminado. ¿Y el sujeto pasivo entonces sería determinado? No, porque sería cualquiera que fuese el propietario de la red informática o de la red de telecomunicación. Ok, ya les había dicho que todos los artículos que les voy a leer acá, el sujeto pasivo es indeterminado, igual que el sujeto activo. ¿Por qué este artículo tiene verbos o tiene un verbo compuesto? Porque dice que impida u obstaculice. Sí, hay dos verbos, impedir, obstaculizar. Ah, ok, entonces en cada artículo que hay dos verbos es compuesto. Sí, o No, sea, profe, porque, no, profe. Es porque dice el que sin estar facultado para ello, impida u obstaculice. O sea que primero no está autorizado y que aparte pues le genere el, el impedimento o el problema para usted utilizar para el buen funcionamiento del programa. ok, espera, podría entenderse, pero una pregunta para la clase. ¿Cuáles son los verbos de este artículo? Impedir y obstaculizar. Ok, entonces, Jessica, facultar no es uno, ¿cierto? No, no porque dice que No, no está facultado, pero no. no. Facultar no lo podemos entender como un verbo. Es impedir o Impedir y obstaculizar. obstaculizar. Ok, listo. Sobre eso. Yo te estoy preguntando a ti, ¿por qué este artículo tiene verbos compuestos? ¿Son verbos compuestos? Es que usted nos había dicho algo de la diferencia cuando estaba separado por una coma o por una O. En este caso, por la regla hay una U. Sería como impedir o obstaculizar, pero como la otra palabra empieza en O, pues ponen una U. Ok, pero U me lleva a otro. Y la principal regla de los verbos compuestos es que necesito de uno y del otro para que el tipo se configure. Entonces, quien se apodere para obtener provecho. Si me apodero de algo, pero no es para obtener provecho, pues es un daño en bien ajeno. No podríamos estar hablando de pronto de un hurto. Pero acá me dice impida u obstaculice. Si yo impido, sin estar facultado que una persona acceda a una red, incurro en el tipo penal. Y si lo que yo hago es obstaculizarla para que no pueda ingresar, pero ella logra ingresar, pero la obstaculizo, también incurro en el tipo penal. Entonces no es un verbo compuesto, sino son dos verbos rectores. Impedir u obstaculizar. Cualquiera de los dos me configura la conducta punible. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Este delito es de mera conducta y de modalidad permanente, ya que comprende una técnica en su ejecución que atenta contra la disponibilidad de la información.
al obstaculizar el funcionamiento normal y habitual de un sistema informático que posteriormente pueda dar lugar al concurso de delitos. Pregunta: ¿cuál es el día en que se realiza la conducta del 269A? El día que accede, El día que accede. ¿Cuál es el día en que podemos decir, espérame, que se establece la conducta del artículo 269B? ¿Qué son delitos de tracto sucesivo o que se mantienen en el tiempo? ¿Qué es eso? Profe, ¿no sería como que todo el tiempo que él mantenga dentro del sistema? Muy bien, Leslie. Pasa lo mismo que el secuestro. No es el día que te secuestro, es el día que te libero, cuando dejo de cometer la conducta punible. ¿Cuándo dejo de cometer la conducta punible? En el momento en el que accedo, cuando me salgo. Si me mantengo 2 o 3 días accedido, pues hasta que me salgo. Y acá sucede lo mismo, hasta que la persona no pueda entrar y hasta que la persona no se le obstaculice o se le deje obstaculizar la entrada, pues sigo incurriendo en el tipo penal y se va a tener como último día, pues cuando él ya puede ingresar o lo puede hacer sin obstáculo. El objeto material con énfasis en el sistema informático y en el uso de las redes de comunicaciones. La red de datos, a su vez, se puede clasificar en LAN, MAN o WAN. Dependiendo de la extensión física que abarque, se podrá ubicar dentro de una de las 3 territorios. Un segundo. La red tipo LAN, conocida también como red de área local, puede abarcar físicamente un espacio de 200 metros a 1 kilómetro. Son redes de datos que forman parte de una casa, un edificio construido por varios equipos de cómputo. La red MAN es un área metropolitana que puede ser, por ejemplo, 50 kilómetros. Y la última, que sería la WAN, es un poco más amplia, que puede cubrir un país entero. Interceptación de datos informáticos. El que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es el pilar que se está protegiendo acá? integridad. ¿No? Porque acá nos está diciendo que la información se está tergiversando o que no la puedo obtener de la manera en la que es. Eso no me está diciendo el artículo. La Ya, confidencialidad. Confidencialidad. Confidencialidad, exactamente. El que sin orden judicial previa intercepte dato informático en su origen, destino o al interior de un sistema informático. ¿Cuáles serían los, lo tengo por acá, los verbos de este artículo? Interceptar. interceptar. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entonces con interceptar? La diferencia entre acceder.
Profe, interceptar no sería como solo una parte de toda la información y acceder sería como acceder a toda la información. No, lo que pasa es que cuando yo accedo, accedo sin tu permiso. Y el tipo penal de mera conducta no me obliga, o sea, simplemente accedo a tu celular o accedo a tu red, pero no veo nada, no me obliga a obtener información. En este momento es cuando la obtengo, de su origen, de destino, donde sea, pero me quedo con esa información, la intercepto, la hago mía, ¿sí? Y acá vienen ejemplos muy fuertes que se van a dar en determinado momento. Pensemos que hay un hombre y ese hombre es actriz porno, perdón, actriz no, actor porno, y siendo actor porno tiene una cantidad de videos que ya están subidos en la red. Él está chateando con otra persona y envía esos videos pornos y mientras realiza el envío, yo los obtengo. Y me hago de esos videos porno. ¿Qué opinan de ese caso? ¿Habría delito? ¿No habría delito? Pues según si ya estaban publicados o no. Claro, viene un primer problema. ¿Esa información era confidencial? ¿Se vulneró el principio de la confidencialidad? ¿Qué dicen ustedes? Si Pues ya yo sí estaba creo. publicado. Señores, Siga, compañero. Profe, que si pensaba yo que si estaba ya publicado en la red por ser el actor y dedicarse a eso, ya no estaría violando su confidencialidad. ok. Pero el solo hecho de que intercepte o, o ingrese, o sea, el solo hecho de que esté accediendo a mi información sin mi autorización, ahí sería debatible ese asunto. Aunque de pronto el bien jurídico. No, espera. Hay algo muy claro acá y tú estás planteando el debate por donde puede ser. Es un delito de mera conducta, profesor. Y yo te digo, sí, pero es que en los delitos de mera conducta, si no se afecta al bien jurídico, recordemos el que porta un arma, pero el arma no es apta para disparar, pues no está vulnerando el bien jurídico de la seguridad pública. Yo saco un arma y no sirve para nada, pues ¿qué voy a estar dañando? Nada. Entonces, acá nos surge la siguiente pregunta. Si el bien jurídico es la confidencialidad, ¿yo estoy obteniendo información confidencial? Pues yo diría que sí, porque justo en ese momento solo se estaba dando entre dos personas, o sea, entre el que lo mandó y solo el que lo estaba recibiendo era la otra persona. Leslie, entonces, no es solo los videos pornográficos, sino también me estoy haciendo de una información que es que ese actor porno se lo envió a X persona en tal hora, en tal momento, ¿sí? Entonces, sí estoy violando la confidencialidad de que aunque esos videos sean públicos, pues él decidió mandárselos a una persona. Y eso es confidencial. Yo puedo tener fotos porno, pero si se las quiero mandar a una persona, no quiero que todo el mundo se entere que yo las estoy mandando. Se está violando la confidencialidad en cuanto a que él está enviando sus propios videos a otra persona. ¿Claros? Profe, pero si digamos, al igual cualquier persona la puede obtener esa misma información, como el caso de los videos que él los sube en sus redes, No, por ejemplo. por eso te digo, puede obtener los videos, pero no la información de que él en su intimidad está decidiendo enviárselos a otra persona, ¿sí? Eso es información confidencial. ¿A quién se lo envío? ¿A quién se lo mando? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una relación, supongamos con Jessica, y a Jessica le envío, o bueno, yo soy actor porno, como está acá en el ejemplo, y yo quiero que la gente vea mi cuerpo, pero no quiero que la gente se entere de a quién le estoy mandando esos videos. Eso forma parte de mi intimidad. Una cosa es que ustedes puedan acceder y puedan ver los videos porno, pero otra cosa es que yo quiero que todos ustedes se enteren a quién les estoy mandando mis videos porno. ¿Me hago entender?
A ver, ustedes han visto, por ejemplo, el caso de que una mujer envía fotos a un hombre y el hombre las riega por Facebook. Imagínense entonces aceptar que se puede llegar a violarle aún más la intimidad a esa mujer y otra persona puede llegar a decir a quién ella le había mandado esa foto a otras personas. O alguien llegar a decir, ay, ya me la mandó a mí, pero ya se la había mandado a este y a otra persona. Yo entré a su celular y descubrí que no solo se la envió a ese, ya se la había mandado a otras 10, así que chiste. Eso es violar la intimidad, ¿sí? Porque nosotros no teníamos por qué saber a quién le está mandando eso, no importa quién, aunque el contenido sea público, hay una reserva en cuanto a quién le quería enviar. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, en un sentido contrario, piensen ustedes no tanto en el actor porno, sino en la persona a la que le está enviando y las repercusiones que va a tener en la vida privada de esa persona que se esté hablando con el actor porno y que él le esté enviando esa información. Ella quería que eso fuera público, que eso se supiera. Entonces no recuerden que no es solo de parte del actor porno, también es de quien iba a recibir la información. ¿Sí me hago entender? O sea, profesor, es como cuando usted envía, o sea, usted le envió el video a esta persona y tomaron la captura o el video de la pantalla con su nombre. Ok, sí. Con su nombre, entonces a ella le está violando ahí. Ah, jueputa. Pero es que no necesita tomar la captura o el nombre. Es que yo, como actor porno, subí unos videos y la gente pueda tener acceso a mis videos porno. Sería parte de mi intimidad. Pero yo por subir videos porno no le estoy dando permiso a todo el mundo de que pueda enterarse a quién de manera privada se los envío. Son dos cosas completamente diferentes. Yo no estoy dando autorización de que entre a mis redes y vean a quién se lo estoy enviando, aunque el contenido sea público. Lo confidencial es a quién le envío y qué relación tengo yo con esas personas. Dime, Mayerly. Profe, ahí el ejemplo no se nos quedaría, o sea, no tendríamos que ir en un caso como ese, ir más a lo técnico, porque si yo hago una interceptación de datos informáticos, pues obviamente que hay que ir más allá de solo el video que usted compartió por ser un actor porno, porque si yo le estoy interceptando su información, pues voy a tener sus contactos, o sea, mucha más información de solamente un simple video, por eso debe ser, pues lo entiendo yo más hacia ese punto de que ahí sí habría la diferencia entre los que usted nos está planteando, porque no solamente es un video, sino es como el resto de lo que lo compone el que yo pueda interceptar esos datos. Pero Mayerly, lo podemos hablar en el mismo ejemplo, lo podemos llevar al artículo 269A. Yo soy actor porno, tengo en mi celular solo videos porno que ya he subido a la red y tú ingresas a mi celular y lo que ves son los videos porno que ya están públicos. Entonces, la pregunta radica, ¿violaste mi confidencialidad, sí o no? Y ahí solo tenemos los videos, no más datos, no más cosas. Pues obviamente sí, porque es que yo decido qué tener en mi celular y tú te estás enterando que yo tengo mis propios videos porno, aunque sean públicos. Hay muchos videos pornos públicos, ¿sí? Y cada persona puede tener sus fetiches. Entonces, supongamos que yo tengo 10 videos porno gays, ¿sí? Y entonces ustedes ingresan y descubren que yo veo porno gay. Yo quería que ustedes se enteraran de que yo veo porno gay. Pues yo no quería eso. Están violando mi intimidad. Aunque la información que contiene el dispositivo sea de videos que son públicos. Pero están ingresando a mi intimidad porque es lo que yo veo, lo que yo tengo. ¿Me hago entender? Ok, profe. En ese sentido, daría igual, por ejemplo, tengo mi celular y no tengo nada, nadie me llama, no me mensajeo con nada, con nadie, y me interceptan. En ese sentido, da igual, entraría en el tipo penal porque me interceptó así no me encuentren nada. Sería No, lo mismo. ¿Sí? pero espérame, tienes que hablarme de acceder porque no me puedes hablar de interceptar. Recuerda que interceptas Okay. datos o información. Si tú me dices que no hay nada, no estoy interceptando datos o información que el mismo artículo 269C me lo está pidiendo. Tienen que ser datos o información, datos informáticos como lo dice acá. Si no, no estoy interceptando nada, ¿sí? No puedo interceptar la nada. Entonces, si me lo planteas en el ejemplo de el acceder,
Volvemos a lo que dijo Gabriela, no importa, delito de mera conducta, el teléfono celular está catalogado como mi intimidad, usted accedió a mi equipo móvil. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o parte de un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro de este. Y el sistema informático puede ser Android, como ya lo vimos, ¿sí? Y él puede acceder. Acá no se pide que obtenga información. Lo que se está pidiendo es que acceda. Ahora bien, ¿dónde iba? Ahora bien, acá yo sí creo que había un debate fuerte en el caso de lo que nos está exponiendo Jessica. Porque al ser un delito de mera conducta, ¿sí? Podríamos llegar a establecer que solo con acceder está el tipo penal. Pero yo, como defensor, me lo pelearía, porque yo podría decir, espere, pero hoy podría haber hasta un tipo penal imposible, ¿sí? Y uno diría, ¿pero por qué? Porque es que no había qué confidencialidad violar. El Android tal y como lo entregan, pues no hay nada confidencial en lo que es un Android, ¿sí? Todo sistema lo tiene. No es confidencial el Android porque mis dos celulares tienen el mismo Android. ¿Qué es lo confidencial en el Android? Entonces hablemos de confidencialidad y qué es confidencial, ¿sí? Otra cosa es que ella haya descargado determinadas aplicaciones ya diferentes y cambie en un poco el tema. Porque, por ejemplo, puede tener descarga una aplicación de una página porno. Eso cambiaría porque eso sí podría haber información propia de la intimidad. Pero con solo el sistema Android, yo me pelearía el tema de que no hay violación a la confidencialidad por cuanto toda persona puede acceder a un sistema Android. Y eso no revela nada de la parte o de la intimidad de la persona. ¿Me hago entender? Sí, Jessica. Sí, profe. Bueno, muchachos, dejamos hoy por acá. Muy entretenida la clase. Estuvieron muy participativos. Nos fue bien. Están muy bien de conceptos. Avanzamos bastantico. Y nos vemos entonces la próxima clase. Mañana les subo el tema de la tutoría que vimos en la anterior clase, que fue para el trabajo de los cuartos punitivos, y la puedan ver. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Chao. Gracias, profesor. Chao. Ah, profe. No, chao.